¿no? La escatología general tiene que ver con el destino de todo lo que vemos, tanto de la creación, tanto también de eh, de todas las personas, y también tanto el destino de, ¿qué más sería? Pues sí, de la iglesia, ¿no? Al final la iglesia. Ajá, pero previo a ese destino en cuanto a la escatología general de todas las cosas, Jesús siempre mencionó que iban a haber ciertos sucesos antes del fin, ¿verdad, hermanos? Jesús siempre mencionó que iba a haber ciertas cosas antes de que el fin llegara. Ujú. Y para eso vamos a hablar un poco sobre qué son estos signos de los tiempos. ¿Sí, hermanos? Ahora, yo les preguntaría, hermanos, ¿qué es para ti, qué entiendes como señales de los tiempos? ¿Mm? ¿Tú qué entiendes por señales de los tiempos, hermano? ¿Alguien que diga yo? No sé, por ejemplo, sí, tío David, a ver. Tu micrófono, tío. No, todavía no, tío. Tu micrófono está, Ah, comento, en la Biblia hablaba de que se rebelarán, padre contra hijo. Creo que es en el Apocalipsis, no sé si eso, y Jesús decía que era necesario que todas las cosas pasaran para que ya él viniera. Pero sí dice se rebelará padre contra hijo, o sea que va a haber señales antes del fin. ujú, ok. Sí, sí, ok, tío. Mi tío señaló esta idea de el padre contra hijo que está en Lucas 12:53. No, Mateo 10:16 dice que se levantarán hijos contra sus padres, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a ver ese texto, pero muchas veces lo tenemos como a futuro, ¿no? Hermano Manuel levantó su mano. Sí, hay una de las cuestiones que menciona la escritura en cuanto a que dice claramente que vendrán guerras, rumores de guerras, eh, Ujú, hambres, etcétera, pero aún, dice, pero aún no es el fin. O sea, estos son antecedentes de lo que estamos viviendo hoy, pero aún todavía no es el fin. ujú. Ok, sí, gracias, hermano. Regularmente cuando hablamos de las señales de los tiempos, siempre se piensa como en el futuro, ¿no, hermanos? Como en lo que va a venir, como que algo que no es presente ni pasado, es futuro. Ahora, la Biblia, para empezar este tema, hermanos, de las señales de los tiempos, es importante que veamos porque la base justamente para decir que estas señales son hacia el futuro es Mateo 24:3. ¿No? ¿Quién puede leer Mateo 24:3? ¿Mm? Tengan ahí su Biblia a la mano, hermanas, para que puedan leerlo. Yo, Fer. ¿Sí, Monse? Mateo 24:3. Ajá. Sí, la palabra de Dios dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Del siglo, perdón. Ujú. Ok. Si dan cuenta, la pregunta que hacen los discípulos es como, ¿cuándo tú vendrás por segunda vez? ¿No? ¿Qué cosas nos van a mostrar que tú ya estás por venir? Ajá, ¿cuándo serán estas cosas? Y acuérdense que él está hablando de estas cosas como, porque él habló de la destrucción del templo. Ajá. Entonces, como que muchos toman esta idea de que estas cosas que va a anunciar a continuación Jesús son a futuro. Ahora, sin embargo, es importante antes decir, hermanos, que la Biblia también señala, y cuando habla de signos de los tiempos, así, o sea, la palabra literal, signos de los tiempos, primeramente lo señala en el pasado. ¿Mm? No solo es futuro, es pasado. Y de hecho, alguien que lea Mateo 16:3 para que veamos esto que es verdad. Mateo 16:3. Sí, hermana Male. Yo lo leo. Ajá, a ver, por favor, hermana.
Mateo 16. 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis? ¿Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Ok, gracias, hermana. Voy a leerles otra versión un poco más contemporánea que dice, si el cielo está rojo por la mañana, habrá clima todo el día. Saben interpretar las señales de las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Es decir, dice ahí el texto, al contexto de todo ese texto, hermanos, Jesús les está diciendo, los fariseos le están diciendo, muéstranos una señal, ¿no? Muéstranos una señal para decirnos que tú eres, pues, el Hijo de Dios, ¿no? Y lo ponen a prueba. Entonces, le exigen una señal a Jesús, ¿y qué les dice Jesús? ¿Sabes qué? Ustedes ven a los cielos y a ustedes quieren predecir también el clima en los cielos, pero no es posible que estas cosas sí las interpreten bien, o bueno, las busquen interpretar, pero las señales de estos tiempos no las saben interpretar. O sea, las señales que dan evidencia de que yo soy Jesús, no las entienden. Entonces podemos ver aquí que la palabra señales o signos de los tiempos está entendida de acuerdo a lo que ya está haciendo Jesús, o lo que está mostrando Jesús. Es decir, no podemos hablar primero de signos de los tiempos, hermanos, sin ver que es algo también pasado. ¿Mm? Es algo pasado también. Es decir, muchas de las señales de los tiempos están cumplidas en Jesús, para empezar, ¿no? Entonces, porque la Biblia señala signos de los tiempos con algo que es pasado también. Ahora, también, hermanos, hay que decirlo, las señales de los tiempos, cuando también se señala en la Biblia, es en presente. Ujú. No solo es futuro, es algo presente. De hecho, estos señales o signos se mencionan en Mateo 11:5. También son presentes. Ajá. Mateo 11:5 se los voy a leer, hermanos. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ujú. Estas cosas obviamente mostraban que, ya habíamos dicho, el reino de Dios está cerca o se ha acercado en Jesús. Esas son las señales que los fariseos estaban ignorando, ¿no? Que veían que estaba haciendo Jesús y aún así no creían. Estas señales siguen siendo presentes, hermanos, porque el Señor sigue mostrando misericordia a aquellos y milagros también a aquellos que están en enfermedad, ¿no? E incluso también es anunciado este evangelio, ¿no?, a los pobres y a todo el mundo. Entonces, acuérdense que también el contexto de esto es que Juan está dudando, ¿no? Porque está en la cárcel. El primo de Jesús está dudando. Y dice, si en verdad serás tú, ¿eres tú el Mesías? Manda a que le pregunten, ¿eres tú el que ha de venir, el que esperamos con tanto tiempo? Y que dice Jesús, bueno, pues díganle que pues yo estoy haciendo todas estas señales. Bienaventurado el que ponga su confianza en mí y cuando vea estas cosas no haya tropiezo, sino que en verdad confía en que yo soy el Mesías. Entonces se dan cuenta, hermanos, cuando la Biblia habla de signos o de señales o de estas cosas que se están cumpliendo, son tanto pasado como en presente. No solamente de que queramos cerrarnos al futuro. Los signos de los tiempos tienen que ver, y hablando de una cuestión de escatología general, tienen que ver con pasado, presente. ¿Mm? ¿Queda aquí alguna duda, hermanos? Sí queda entendido cómo vemos en la Biblia que para hablar de signos de los tiempos, primero tenemos que darnos cuenta de que es pasado y presente. ¿O alguna duda con esto?
¿No, hermanos? Ahora, hermanos, no con esto estamos negando que también los signos que menciona la Biblia también es futuro. Ujú. No estamos negando que también algunas señales y signos de los tiempos que Jesús anuncia sean futuros. Ujú. También son futuros. Pero antes de hablar de las cosas futuras, ajá, vamos a hablar acerca de los conceptos erróneos que se tienen cuando se habla de signos de los tiempos, ¿no? El primero es que se piensa que los signos de los tiempos son solo futuros. Ya vimos que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso en Mateo 24:1, Jesús dice no quedará piedra sobre piedra y que no sea derribada, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice Jesús que no quedará piedra sobre piedra, hermanos? ¿A qué se referirá? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie, hermanos? ¿Nadie? ¿Nadie? No quedará piedra sobre piedra. ¿Sí, tío? Es que en la palabra de Dios dice, el cielo y las tierras pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces yo creo que no quedará piedra sobre piedra, es que toda la palabra de Dios se ha cumplido, ¿no? Ok. Pues mira, si leemos Que el todo está versículo, consumado. pero mira, ve, tío, si el versículo 1, fíjate lo que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, ¿saben a qué se está refiriendo? Al templo y de su futura destrucción. Si ustedes ven un poco la historia, hermanos, como más o menos unos 40 años después, el templo fue destruido. ¿Por quiénes fueron destruidos? Por los romanos, en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. Ajá. Entonces, obviamente, si lo dejamos a algo que es futuro, es decir, Jesús sí hablaba del templo, pero esto ya pasó, ¿no? La destrucción del templo ya pasó. Entonces, no es solamente algo futuro que va más allá. Ya vimos que también las señales que dijo Jesús, algunas ya fueron presentes en su momento y ya son pasados ahora en este momento. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, cuando dice piedra sobre piedra, obviamente se refiere al templo, pero esto era una señal aún todavía profética, porque todavía no se cumplía Claro, hasta claro. después de los 40. Ujú, ujú. Entonces aquí nos damos cuenta que las señales pueden ser pasadas, presentes y aún futuras. Y aún futuras, exacto. Ujú, ujú. Sí, sí. Y claro, claro, entonces para que no nos quedemos solo con la idea de que las señales son futuras solamente cuando habla Jesús. Ya vimos que tienen pasado, presente y futuro. Entonces, ¿cómo podemos también, bueno, el segundo punto, hermanos, es que también no tengamos este concepto de que las señales o los signos de los tiempos deben ser espectaculares, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la realidad de las cosas es que muchas personas entienden como señales de los tiempos todas estas cosas como catástrofes, ¿no? Estas cosas como también de mucha, pues sí, algo muy espectacular que se va a presentar en la historia y nos va a mostrar que pues ya son los señales de los tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque no todas las señales son espectaculares. Ajá. Hay señales que incluso dice la Biblia que van a ser muy espectaculares, pero hasta incluso son de Satanás, ¿no? Ahorita vamos a leerlo. Primero vamos a ver la primera parte. Lucas 17 del 20 al 21. ¿Quién lo puede leer, hermanas?
Lucas 17 del 20 al 21. Ujú. Sí, ¿quién lo levantó primero? ¿Hermana Vale o tío David? Que lo lea tu tío. Ah, sí, a ver, léelo, tío. Del 20 al 21, Ajá. dice, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ujú. Ok, si se dan cuenta, hermanos, Jesús señala que básicamente su retorno, pues no es algo que va a estar anunciado de una forma tan espectacular. Vendrás de sorpresa, ¿no? Vendrá como ladrón en la noche. No es como que de pronto diga, vaya a pasar como que en el cielo las estrellas se juntan y digan, ya viene el fin, ¿no? O como que de pronto una cosa así muy espectacular salga en la tierra y digan, ah, ya viene el fin muy pronto. Dice, vendrá y según aquí lo que dice, no vendrá con advertencia. Dice, algunos dirán, helo aquí o helo allí, porque ya el reino de Dios está entre vosotros, ¿no? Entonces, podemos ver que la parte espectacular no es algo como trascendente en los signos de los tiempos, porque realmente los signos de los tiempos lo que hacen es eh, tienen otro propósito más que generar una forma espectacular o desastrosa también, ¿no? Ahorita lo vamos a seguir viendo con más detalle. Sí, hermano Manuel, quería aportar algo. Sí, menciona que dice el 20, dice, no viene con señales visibles. Ujú, Los fariseos siempre buscaban señales que comprobaran la llegada del reino, ujú, sin darse cuenta que realmente el reino estaba entre ellos, porque era el mismo Jesús. Si nos damos cuenta en el versículo 21, dice, ni dirán, mirad aquí está o allá está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Hoy en día está dentro del cristiano, el reino de Dios. ujú, Entonces, y nos ponemos a pensar que está, porque la frase se puede también traducir como dentro, ¿no? No sé tú que estás más estudiado, yo creo que se puede traducir dentro de vosotros, o dentro de nosotros, ¿sí? Significa que para el creyente Jesús se refiere a su propia presencia como rey en nuestras vidas. ujú. Sí, claro, claro, hermano, exacto, ¿no? Aquí la idea está en que justamente tanto como para los fariseos como para los discípulos se entendieran que más allá de poner como su confianza en las señales y tener como una actitud pasiva, ajá, deberían de ellos de ser activos, ¿no? En su espera, ajá y obviamente expresar el reino de los cielos con su forma de vivir, ¿sí? Porque realmente si uno espera a que algo espectacular pase en su vida para creer, pues obviamente, pues será como una fe muy, ¿cómo decirlo? Muy condicionada, ¿no? Muy condicionada. Pero si uno lo expresa porque pone su confianza en la señal más importante que es Cristo, su resurrección y su vida, pues obviamente lo va a hacer, ¿no? Sin necesidad de que algo impactante ocurra en su vida, sino porque ya lo impactante pasó en Jesucristo y la fe que ha puesto Él en su vida, ¿no? Entonces, sí, exacto. A eso se refiere más el texto, ¿no, hermano? Como bien lo menciona, para que más allá de que ellos pongan su esperanza o su confianza en lo espectacular, o lo que está pasando alrededor, ajá, o en las señales milagrosas, o en las cosas visibles, lo pongan justamente en Cristo, ¿no? Bueno, entonces, y obviamente también, hermanos, para que justamente no le hagamos mucho énfasis a esta parte de lo espectacular en las señales de los tiempos, es importante ver que también incluso las señales también vienen incluso del enemigo, ¿no? Y muchas de las señales del enemigo son espectaculares, como lo dice 2 de Tesalonicenses 2:9, ¿no? Cuando habla del hombre de pecado, que es una forma también, y algunos comentaristas lo mencionan, que es una forma de señalar que es como el anticristo, ¿no?
Pero lo vamos a ver en su momento, esta parte del hombre de pecado, porque es interesante. Ya vimos que hay muchos anticristos, pero aquí en 2 Tesalonicenses señala a una persona en específico que va a ser la culminación de de las fuerzas malignas contra los hijos de Dios. Ajá, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí, hermana Male? Para que quede más claro lo que estás explicando, voy a leer segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 9. Uh-huh. Y dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y es precisamente lo que estabas hablando acerca del anticristo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Claro, gracias, hermana Male. Sí, podemos ver que incluso pues, tanto anticristos como este hombre de pecado que se menciona aquí en 2 de Tesalonicenses, pues también hacen señales y son espectaculares y van a convencer a muchos dentro de la iglesia, pero los convencen para mal, ¿sí? Desvían su atención de Cristo. Entonces, si le No damos... lo estamos viendo solamente en el futuro, estamos viéndolo en el presente, Claro. por Uh-huh. varias sectas que se han dispersado y se han metido como cristianas, ¿no? Y podemos mencionar varias, pero sí tenemos que tener cuidado en eso, de las señales, ¿no? Y Uh-huh. por ejemplo, pues es lamentable y es triste ver que en ciertas sectas o pues compañías o como se pueden llamar, contratan a la gente que Uh-huh. va, según ciega o que va coja o que va en silla de ruedas y según oran, una oración de sanidad y inmediatamente son sanadas supuestamente, ¿no? Y se Uh-huh. levantan y ya, según ellos, ya fue una obra de sanación. Uh-huh. Y sí, hermana, incluso hay testimonios de gente que dice, no, por ejemplo, había unos hermanos que decían, bueno, no hermanos, pero un testimonio de unos hermanos que le contaron a ese hermano o a ese pastor, que según habían visto que caía polvo de oro, ¿no? Del cielo en un momento, y decían, y sí, sí era verdad, yo lo vi y demás, pero pues podemos ver que ese tipo de señales puede ser Satanás también, ¿no? Más que a veces el Señor. ¿Y cómo poder corroborar qué señales son verdad y cuáles son falsas? Pues a la luz de la palabra, ¿no? A la luz de la Biblia. Y siempre y cuando, pues también esas señales, pues siempre nos dirijan a Cristo, ¿no? Nos dirijan a la salvación, a la fe en Jesucristo, más allá a algo diferente. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, veremos, yo considero que veremos señales de poder y de prodigios, pero obviamente estas señales espectaculares provienen de Satanás. O sea, nos damos cuenta porque el Señor no es espectacular. Nadie, no puede ser espectacular para que así lo amen, sino es humilde, sencillo de corazón para poder habitar entre nosotros. Entonces, las señales espectaculares que puede haber y prodigios son del padre de la mentira. Ujú. Sí, 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 si nos dirigen a un falso evangelio, sí, pues obviamente sí, ¿no? Y porque, por ejemplo, hay gente que sí se ha sanado, ¿no? Gracias por la gracia de Dios, sí, pero nunca nos han llevado a decir yo tengo el don, ¿no? Y ahorita ya me voy a ir a sanar a todos lados. Pues no, decimos es la gracia de Dios y siempre es el Señor, ¿no? Y es en el nombre de Jesucristo, no de mí. Ajá, entonces a eso nos referimos con esta cuestión de la cuestión, también de la idea espectacular, ¿no? Para que seamos cuidadosos, hermanos, para que podamos ver que en la Biblia, pues sí, en cierta forma, sí, nos da señales, pero la realidad es que, como bien decía el hermano Manuel, mucho siempre nos va a dirigir a la sencillez, a la humildad, y la mayoría de estas cosas deben llevar una devoción mayor a Cristo o una entrega total a Jesucristo, ¿no? Porque hay gente, como bien decíamos en las predicaciones, hay gente que hasta va a ser sanada por el Señor.
Y sí, hasta va a ser sanada, en verdad, por el Señor. Hemos orado nosotros, ustedes como iglesia, hemos orado por muchas personas y Dios las ha sanado. Y algunas las sanó y no por eso significa que sean salvas, porque después ya se alejaron del Señor, ¿no? Así también lo vemos en la Biblia. El Señor sanó a tantos ciegos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos regresaron? Solo uno. Entonces, los milagros no salvan. Ajá. Dios puede usar un milagro para salvar, pero el que salva es Jesucristo. Ujú. Entonces, eso es muy importante. ¿Sale? Y la segunda y la tercera cosa, hermanos, también, a veces tenemos estos conceptos erróneos también, es que pensamos que las señales de los tiempos nos deben de servir para hacer una agenda del futuro, ¿no? Que a veces, lamentablemente, también algunas escatologías han hecho eso, ¿no? Ven como las cosas que dice Jesús que van a pasar antes de que venga el fin y empiezan a hacer como una cronología de las cosas, ¿no? Primero va a ser esto, después va a ser esto, después va a ser esto, y si pasa esto, ya viene el fin, ¿no? Como que haciendo una cronología, ¿sí? De varios puntitos, debe pasar esto y luego viene el fin, ¿no? Viene esto, la tribulación, viene de esto también, viene la conversión de Israel, y viene el fin. No, hermanos, la Biblia no nos llama a hacer eso, o cuando al menos revela Jesús, revela qué cosas van a venir, no es para que hagamos una cronología o una agenda, ¿no? No, no debería de ser esa nuestra intención, ¿sí? De hecho, primero, viendo punto por punto, ya dijimos, no solo son futuros, sino que están entre su primera y segunda venida. ¿Mm? También no son espectaculares o no deben de darnos ese énfasis en lo espectacular, sino que más bien las señales nos preparan, ¿no? Nos preparan de manera personal y también ante los malvados, ¿no? Ante aquellos que también buscan hacer señales, ¿no? Nos preparan. Y tercero, también, no es para construir una agenda del futuro, sino que al ver ciertas señales que menciona la Biblia, nosotros acudamos a Cristo para comprender con sabiduría esas señales. Porque la realidad es que muchas veces vemos esas señales, no acudimos a Cristo, a veces nos, nos espantamos, ajá, o a veces le rechazamos más, ¿no? Porque eso es lo que pasó con los fariseos, por no acudir a Cristo en medio de las señales que les está mostrando, se alejaron más. Necesitamos sabiduría en medio de estas señales. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, mira, al estar viendo de 2 Tesalonicenses 2:9, me remonto a lo que dice 1:7, y daos alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado. Esto habla de la segunda en los cielos, la segunda venida de Cristo. Dice que se refiere a este día en el cual el Señor va a ser revelado en la venida de Él, cuando Él sea revelado como juez. Porque aquí va a ser revelado como juez, pero esto todavía no sucede. Sí, sí, sí. Sí, exacto, hermano. Realmente aquí, y es que ese sí es el contexto de Segunda de Tesalonicenses, muchos creían que ya Jesús había venido, ¿no? Y Pablo hace una carta diciendo, no, Jesús todavía no regresa, ¿no? Tienen que venir estas cosas, ¿sí? Pero si yo les digo estas cosas es para que ustedes puedan tener, pues, la confianza, ¿no? En medio de las tribulaciones o estas cosas que pasen. O sea, la realidad es que cuando se revelan qué cosas tienen que venir antes del fin, no es para espantarnos ni para hacer una agenda. Como usted dice, hermano Manuel, siempre es para mostrarnos la esperanza en Jesús y darnos de entendimiento de que pues estamos seguros en Él, ¿no? Tener esa reflexión de confianza en Él. Y eso es justamente lo que quiere hacer Pablo. Apostasía. ¿Mandé? Antes de esto tiene que venir la apostasía. Exacto, ajá, y vamos a ver cada uno de esos puntos de la apostasía, el anticristo, la conversión de Israel, todas esas las vamos a ver ahorita de manera, bueno, no ahorita, la siguiente semana, de manera particular, porque como les digo, a veces tenemos como ciertamente algunos conceptos erróneos, pero
esta es la base, hermanos, ¿no? La base para poder entender las señales de los tiempos, ¿sí? Siempre nos deben de llevar a acudir a Jesús, acudir a Cristo, prepararnos, más allá de espantarnos o de hacer una cronología o de hacer como una especie de cálculo cuando venga Cristo. No, pues eso ni siquiera Cristo hizo un cálculo, ¿no? Dijo que no sabía, no solo en mi mente el Padre que está en los cielos. Entonces, este tipo de cosas podremos decir que no es lo que nos llama la Biblia. Uh-huh. Son tres conceptos erróneos. Ahora, ¿sí, hermana Male? Sí, lo que tú decías, que esto nos lleva a Cristo, pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestra esperanza es en Cristo. Esa esperanza es su segunda venida del Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí se está cumpliendo el todavía no y ¿cómo dice esa? Se me El fue. ya, pero El ya y todavía el no. todavía no. Ajá. Entonces, el ya se va a cumplir cuando venga el Señor Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Todo esto que tú estás hablando, refiriendo, no vamos a estar fijándonos, ay, sí, ya ahora ya pasamos, ahora la apostasía, ahora viene el anticristo, y ir apuntándolo, ¿no? Y entonces ya mero va a llegar la segunda venida, ¿no? Sino que nuestra esperanza está siempre en la venida del Señor Jesús. Uh-huh. Así es, hermana. Muy bien, exacto, ¿no? Esa es la actitud correcta ante estas señales, ¿no? Antes de que podamos nosotros como ver cada una, la actitud correcta es de preparación. Y de hecho vamos a ver ahora los puntos de cómo debe pensar el cristiano ante los signos de los tiempos. Bueno, el primero es que los signos de los tiempos, ya dijimos, no solo apuntan al futuro, sino al pasado y presente. Ajá. Es decir, ya vimos que entre la primera venida de Cristo, pues estuvo lo de sacar fuera demonios. Ya dijimos que también parte de las señales eran que Jesús levantara a los cojos, diera vista a los ciegos. Esas son señales que ya nos muestran el pasado en Cristo de que el reino de los cielos ya está aquí. Ajá. También la destrucción de Jerusalén. Ese signo también nos muestra que pues también el Señor ya está encaminando la historia hacia el fin. Y esto ya del anticristo, señales futuras que también seguramente expresaban tanto los discípulos como Cristo, anticristo y una cultura anticristiana, también es parte de una señal de los tiempos, ¿no? Previo a su segunda venida. Pero como les digo, esto, hermanos, debe de mantenernos en una actitud activa para estar siempre preparados. Y ahí están estas tres citas en la Biblia que nos ayudan a recordar esta preparación, ¿no? Esta preparación. Entonces, ¿cómo pensar en medio de estos signos? Primero, recordar que debes siempre estar preparado. No solo cuando veas una señal que te recordó la Biblia o que te recordó el discurso de Jesús, sino que tú desde antes ya estabas preparado. Cuando está pasando esa señal, estás preparado y después de que sale esa señal, estás preparado. Es una preparación activa, ¿no? De hecho, a ver, les voy a leer lo que dice Efesios 5:16. Y también alguien que pueda leerme, hermanos, Romanos 13 del 11 al 13. Efesios 5. Y alguien que lea Romanos 13 del 11 al 13. Dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ajá. O sea, la Biblia, aquí el apóstol Pablo está señalando que pues, realmente hay tiempos difíciles, son tiempos de tribulación que están viviendo, pero pues dice, pues aprovechen todo el tiempo, ¿no? Aprovechen bien el tiempo en el que están viviendo, ¿sí? Anden como hijos de luz, no como necios, ¿no? Entonces eso nos debe de animar todas estas cosas que pasan a prepararnos, más que a tener una actitud como de profeta, ¿no? En un sentido, como les digo,
de esta idea de que estas cosas van a pasar y ya está una guerra entre Israel y no sé quién y cosas así, empezamos a hacer como un buen de teorías, menos prepararnos. Ese sí sería un pecado, ¿no? Empezar a hacer tantas teorías, pero que tu vida no te lleve a prepararte y a buscar de Cristo, ¿no? Entonces, ¿alguien que tenga Romanos 11? ¿Ya quién tiene Romanos 13? Ah, sí, hermano Manuel. Dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora, que despertaos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y visitamos con las armas de la luz. Andemos desentendidamente como de día y no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, en el pleito y envidia. Esta es la versión internacional. Ok, hermano, gracias. Pues debemos de despertar, aquí dice despertamos del sueño, y esto me llama la atención porque es una metáfora usada para denotar la inactividad y falta de preparación que tenemos espiritual. Y el tiempo de decir, de obedecer a Cristo es ahora, no posteriormente o al final. La salvación del creyente ya está más cerca que cuando creímos, dice Pablo. Sí, es un llamado como dices, una metáfora para decir, están bien dormidos, ¿no? Están muy pasivos. Ajá. ¿Cuántas iglesias a veces están muy pasivas, muy dormidas? A veces hasta yo digo bien oxidadas porque ya no han trabajado, ya no sirven, ya no buscan propagar el mensaje del evangelio. Y aquí Pablo les dice, no, levántense, no, dejen ese sueño, despiértense, empiecen no solo a predicar el evangelio, sino también a que su vida sea transformada por el Espíritu de Dios, es decir, a vivir conforme a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, si dan cuenta, la fe es también una actitud de movimiento, ¿sí? Porque si el Espíritu está en nuestra vida, si tenemos fe y tenemos el Espíritu, nos debe de llevar a movernos, no a dormirnos, ¿no? En un sentido, como les digo, metafórico, como dice el hermano Manuel. Gracias, hermano Manuel. Entonces, esta es la primera cosa, hermanos. Segunda cosa, ¿alguien que tenga una pregunta antes de pasar al segundo punto, hermanos? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, segunda cosa es que los signos apuntan siempre al regreso de Cristo. Ajá. Siempre nos apuntan al regreso de Cristo. Como ya dijimos, pues va a haber las señales que se mencionan en la Biblia sobre Cristo y sobre lo que ha de venir, pues nos muestran que es pasado, presente y futuro. Pero al mismo tiempo, sea en el momento de la historia en que tú vivas, cuando veas una señal, ¿no? O algo que te remita a las señales que anunció Cristo, te debe de recordar a que Cristo ya vino por primera vez y cumplió sus promesas y que Él es la garantía en medio de las tribulaciones. Pero al mismo tiempo te debe de llevar al futuro, a que Cristo va a venir por segunda vez y eso también te da paz y tranquilidad, por muy fuertes que sean esas pruebas o esas señales difíciles. ¿Ah? Entonces, uno dirá, ¿ya viene el fin? Sí. Cuando uno ve a lo mejor estas cosas que señala Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, ya viene el fin, dirás, sí. ¿Cuándo vendrá? Pues no sé, pero yo tengo esperanza porque en el pasado Cristo cumplió sus promesas y Él nos da garantía de que en el futuro las seguirá cumpliendo y es su segunda venida. Ajá, hermanos. Queda claro este aspecto porque, como les digo, es siempre, las señales siempre nos deben llevar a mirar al pasado, en lo que hizo Cristo, y al futuro en lo que hará. Porque a veces tenemos una actitud muy errónea, ¿no? Vemos como este tipo de señales y no nos llevan ni al pasado ni al futuro, sino como que a ponerme ansioso, ¿no? ¿Qué pasa si qué pasa si tiembla? ¿Qué pasa si hace esto? ¿Qué pasa si empiezan a perseguir a los cristianos, ¿no?
ya está saliendo un chip y ya está saliendo esto, ¿no? Y empezamos a hacer un buen de conspiraciones y más con las cosas que hay en internet que a veces nos empeoran más en nuestra ansiedad y nos hacen empeorar más en nuestra ansiedad, ¿no? En nuestro miedo, ¿no? No debe de ser así. Debe de darnos vista al pasado y al futuro en la segunda venida de Cristo. ¿Alguien que tenga aquí una duda de esto, hermanos? ¿No? Muy bien. Ninguna. Sí. Ok, perfecto, hermana. Tercer punto, ¿cómo debe pensar el cristiano ante los señales ante los signos de los tiempos, perdón? Los signos nos muestran la tensión entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. ¿Sí? Ya decíamos nosotros, hermanos, que pues desde la primera venida de Cristo, Él dijo, ¿no? Vendrán ciertas cosas. Y dentro de estas cosas, ya vamos adelantando unas cuantas, pues Él habló acerca de la predicación misionera, ¿no? Él habló acerca de la conversión de Israel antes de que venga el fin, habló de la gran tribulación, habló también del anticristo y los discípulos también hablaron de estas cosas. Lo que dijo el hermano también, no la puse aquí, pero por ejemplo, la apostasía de la iglesia. Todas estas cosas van a estar entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahora, hermanos, dentro de estas señales, ¿cuáles son positivas? ¿Cuáles son positivas? Dentro de estas señales, ¿cuáles son positivas? Más bien, vamos a ser más enfático. ¿Cuáles nos señalan más la gracia de Dios? ¿La predicación misionera nos muestra más la gracia de Dios o un juicio? ¿O nos muestra una tensión mala? ¿O qué nos muestra, hermanos? ¿Nadie, hermanos? La predicación es misionera que se enuncia como previo ante la segunda venida de Cristo. ¿Es buena o es mala, hermanos? Es buena porque nos va, bueno, va a mostrar la obra de Cristo y cómo a través de ella es la gracia de Dios sobre nosotros, que para que antes de que llegue la tribulación y que llegue, pues que la venida de Cristo, Más bien la venida de Cristo. exactamente, tenemos que primero estar firmes y para eso sirve la predicación misionera, o sea, para tener esa convicción de la obra de Cristo. Sí, claro, ¿no? Acuérdense que gracias, Monse, cuando hablamos de la predicación misionera estamos hablando de esto que señala Cristo, de que pues el evangelio llegará a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es algo positivo, ¿no? Es algo de bendición. Y la predicación misionera es una señal de los tiempos. Entonces, no todas las señales son negativas. La predicación misionera, pues, es algo que da mucha bendición y muestra la gracia de Dios. La conversión de Israel, hermanos, ¿es una señal positiva o negativa? Positiva, ¿no? Sí, considero que todas son positivas, Ajá, ¿sí? ok. Porque la primordial que debemos de tener nosotros, no anotaste la de Romanos 13, 11, me faltó leer el 14, dice antes, bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Esto nos habla que si somos vestidos de Cristo, es dejar que el creyente sea moldeado y formado para el carácter que tiene Cristo. Entonces yo considero que aquí, más que nada, para mí demuestra una soberanía completa, total, con estas cuatro cosas. Claro, claro. Y vamos a ir a ese punto, ¿no? Para el cristiano, obviamente, en todas se va a mostrar la gracia de Dios. Pero hablando en un plano general de todo el mundo, pues para el mundo, la predicación misionera, pues es positiva, ¿no? La conversión de Israel, pues también es positiva. La gran tribulación como una señal de los tiempos, pues sí es algo que
sí es algo trae negativo. dolor, trae Sí, juicio. sí. Pero al cristiano, pues le recuerda siempre la gracia de Dios, pero al menos en el mundo, en un plano Aquí general. brincamos todo eso nosotros, ¿no? ¿Mande? Aquí se brinca todo esto, la gran tribulación, no estaremos en ella. Vamos a ver eso, hermano, porque, por ejemplo, la gran tribulación, como una parte de las señales de los tiempos, ajá, y vamos a ver también todas estas teorías escatológicas, pero lo adelanto, lo adelanto. Nosotros creemos como cristianos reformados que la gran tribulación, los cristianos también la van a pasar. Ahora, lo vamos a explicar la siguiente semana, hermanos. Perdón si los dejo con la duda ahorita, pero sí lo vamos a explicar, ¿no? Lo vamos a explicar. Sí, está bueno, porque yo no lo considero así, porque si recordamos somos la iglesia, no somos el pueblo judío, es la iglesia. Y la iglesia es la novia perfecta que está preparando el Señor para él. O sea, hay cosas que se deben de... Ajá, sí, claro, ¿no? Y de ahí vamos a hablar un poco acerca del arrebatamiento, ¿no? Porque pues, obviamente al hablar del arrebatamiento, la doctrina del arrebatamiento tiene la idea de que pues los hijos de Dios van a ser arrebatados del mundo para que después venga la gran tribulación, ¿no? Pero vamos a ver esta idea de la gran tribulación, el arrebatamiento, los 1000 años, ajá, también, el milenio, lo vamos a ver a la luz de toda la perspectiva bíblica y a la luz también del género, ¿no? De cada uno de los libros y también de cada uno de los propósitos de los libros cuando señalan estas cosas. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta, hay señales que nos muestran la gracia de Dios más plenamente, ¿no? Pero hay señales también que nos muestran, pues el juicio de Dios, ¿no? Como la gran tribulación y el anticristo, ¿no? Que también son señales que nos muestran, pues justamente esa parte del juicio. No estoy hablando de un juicio como el juicio final, sino estoy hablando acerca de el juicio como esta tensión que hemos dicho entre las fuerzas del mal y el reino de Dios, ¿no? O sea, tanto habrá cosas en esta espera que estamos teniendo que van a seguir mostrando cómo avanza el reino de Dios, pero al mismo tiempo van a haber cosas en esta tierra que nos van a mostrar cómo las fuerzas del mal pues siguen aquí y sigue esta tensión, ¿no? Ajá. Ok. Pero en su momento, la siguiente semana lo vamos a explicar con mayor detalle, hermanos, ¿no? Todas estas señales, porque hay más. Hay la misma de las guerras, ¿no? También la de las guerras, las enfermedades que menciona ahí Cristo. Bueno, cuarto punto, los signos tienen el propósito de demandar decisión en la humanidad. Como bien les decía, hermanos, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, pues para los cristianos, ajá, cuando a lo mejor hay una catástrofe, pues ciertamente Dios usa los signos, y ese es el propósito de los signos, hermanos. Que reflexiones y tengas tengas una reflexión y una decisión para poner tu confianza en Cristo, ¿no? Al cristiano, en las catástrofes o en estas señales, lo llevan a una devoción más profunda con Dios, o a retomar su devoción profunda con Dios. ¿Sí? E incluso también si se muestran estas señales como el del anticristo, como la gran tribulación, la apostasía, al cristiano lo lleva a tener tranquilidad de que Dios gobierna todas las cosas. De manera que las señales o los signos tienen el propósito de demandar decisión, pero al mismo tiempo tienen el propósito de ser anuncios alegres al cristiano, que le dan esperanza para vivir aquí en la tierra. ¿Mm? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, ¿qué pasa? A veces uno cree por ejemplo, en un temblor, un terremoto, que son parte de las señales de los tiempos, o en momentos de tribulación cree y a los 2 minutos o al siguiente día se olvida otra vez, ¿no? Entonces, las señales sirven para recordarnos su segunda venida y obviamente para saber si estamos preparados, ¿no? Y si no estás preparado, decir, pues define tu preparación, ¿no? Define, o eres frío, o eres tibio, o eres caliente. Defínete ya. O sea, las señales de los tiempos nos dan advertencia. Al menos al cristiano le confirman más y más. Y al no cristiano le emanan a una decisión, ¿no?
Te recuerdo que no hay tibios, ¿eh? Claro, ¿no? No hay tibios, evidentemente, pero muchos actúan como tibios, ¿eh? Es decir, que según dicen, obviamente para el Señor no hay tibios, ¿no? Pero muchos viven como tibios, ¿no? Es decir, que dicen, no, pues sí, estoy con el Señor, tengo fe en Él, pero por otro lado su vida no refleja, ¿no? No refleja que son del Señor. Entonces, pues las señales de los tiempos nos deben de llevar a eso, hermanos, a definir nuestra confianza en Cristo y a prepararnos plenamente. Si lo vemos en un sentido, hasta las señales bueno, hasta las señales que pueden llevar a algo catastrófico son oportunidades para reflexionar sobre nuestra fe en Jesucristo. ¿Mm? Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? Ninguna. ¿Ninguna? Yo sí, Fer. Ah, Bueno, Ninguna duda. gracias, hermana Male. ¿Simonce? bueno, es que hace ratito que preguntabas que si todo era malo o era bueno, o sea, bueno, como lo dice la Biblia y así lo entendí yo, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que sí va a haber muchas cosas que, por ejemplo, el mundo lo verá como malo de que pura tragedia, pero sabemos que para nosotros es un bien, o sea, hay muchos versículos que se pueden ir como que agarrando de la mano, como por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Podremos también agarrarnos de ahí y decir, o sea, todo para la obra de Dios siempre va a ser de un bien para nosotros. A lo mejor como carne sí vamos a sufrir, pero tenemos que pasar por esto, pero algo que decías de que si nosotros también sufriríamos la tribulación o no, la Biblia lo maneja que sí, ¿no? Pero como esto lo veremos ya más adelante. Pero dice, hay un versículo que ahorita no recuerdo cuál es, que dice que por causa de nosotros esos días serán acortados, por causa de los que creen. Y no sé si Ok. estoy bien o no. Por causa de los que creen. Ajá, es que no recuerdo cuál es el versículo para leer. Ahorita te lo busco, espera. Ok, sí, por favor. Ajá, para poder ver, porque acuérdense, hermanos, también hay que ver todo el contexto para poder entender bien esa parte. Creo que está en Mateo 24:22, ¿no? Ajá, sí, tiene Sí, razón, Mateo 24:22, ajá. que justamente es el contexto donde Jesús está hablando de estas señales, ¿no? Vamos a leerlo si quieren. ¿Lo leo? Aquí lo Mateo tengo. 24. A ver, léelo, por favor, Monse. Bueno, desde el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y ahí eso es lo que mencionaban hace rato, o sea, no es que nosotros no estaremos, o sea, sí estaremos, porque tenemos que pasar por ahora sí que por ese proceso, pero Ujú. no será tan severo, o bueno, no será tan extenso el tiempo. Bueno, así lo entiendo yo. Claro. Sí, 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 porque realmente está hablando aquí de las situaciones, pues, de angustia, ¿no? Está hablando ahí de estas señales y como dice, habrá una angustia grande, ¿no? Dice una angustia en la nueva traducción dice que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande, ¿no? Dice, de hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Es decir, podemos ver que incluso sí, los cristianos sí están en esa tribulación, ¿no? En ese tiempo, en esas señales, están dentro de estas cosas, pero al menos por la gracia de Dios que tiene para con sus hijos, tal vez podemos decir que Él no frena, Él frena un poco la calamidad de esa angustia para el mundo. Es Y, algo bien interesante, ¿no? Ajá. y esto, bueno, es una pregunta que tengo. ¿Y el propósito de que Dios
nos haga pasar también por ese propósito, será para fortalecer la fe, o sea, porque creo que es en Apocalipsis, dice que el amor de muchos se enfriará, o sea, no sé si tenga que ver que el que nosotros como cristianos tendremos que pasar también por eso es porque será como una prueba para fortalecer tu fe y no desfallecer, por así decirlo, o sea, no decir, ay, no, ¿para qué ser cristiano si al final yo también voy a sufrir? O sea, algo así. Ujú. Claro, sí, acuérdate, Monse, que Primera de Pedro pues nos habla acerca de las pruebas que tiene el cristiano, ¿no? Que dice que las pruebas que tiene el cristiano son para hacer su fe más genuina, ¿no? Así como la plata refinada 7 veces, ¿no? Es decir, las pruebas, dice que la fe es pasada por fuego, ¿no? A prueba de fuego para hacerla más genuina y brillante. Entonces, podemos ver que la Biblia siempre señala que las tribulaciones en el cristiano obviamente lo fortalecen. Ajá, fortalecen su fe y la hacen más genuina. ¿Sí? Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Sí, tío David? Sí, en una clase anterior tú habías mencionado que no como cristianos no vamos a pasar tribulaciones. O Ujú. sea, pues no por como que seamos cristianos, pues no vamos a tener problemas o no vamos a pasar por alguna situación difícil, una enfermedad. Todos tenemos que pasar por tribulación y como tú dices, es para aumentar nuestra fe. Ujú. Sí, sí, exacto, tío. Gracias, tío. Sí, no, realmente ya habíamos comentado esa parte, como bien decía mi tío David. Las tribulaciones nos ayudan a fortalecer más nuestra fe. Y al menos lo que señala la Biblia es que incluso no, Jesús mismo, ¿no? Dice que Él no nos prometió que no íbamos a pasar aflicción, ¿no? Pero lo que sí nos prometió es que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, eso es algo muy claro en la Biblia. No es como que nos exime de las pruebas o exime de las tribulaciones, sino más bien lo que sí tiene el cristiano es la presencia de Cristo y la presencia de Dios en estas tribulaciones. ¿Sí, hermana Male? Bueno, sí, también el texto que tenemos como lema, este, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Nuevamente vemos que ahí recalca que el cristiano tiene que pasar por por esa etapa de tribulación. Solo Sí, para él. no, gracias, hermana. Sí, gracias a Dios y creo y qué bueno que lo entendemos así, porque eso nos va a servir esta perspectiva así sobre el propósito de los signos de los tiempos, tanto de los signos que nos señalan juicio, tanto de los signos que nos señalan la gracia de Dios, pues es siempre mantener pues nuestra confianza plena en Cristo, ¿no? Y al menos el cristiano, tanto en estos signos de gracia y los signos de juicio, pues tiene un anuncio alegre. Ujú. Tiene un anuncio alegre para que ponga su confianza plena en Cristo. Y bueno, hermanos, por último, porque ya nos quedamos un poquito más, por último, los signos de los tiempos demandan vigilancia. Ajá. Es decir, cuando nos referimos a vigilancia, nos referimos a que debemos estar preparados. Porque, como les decía, regularmente muchos tenemos la idea de que pasa un signo de los tiempos o un signo que vemos en la Biblia que nos recuerda al fin. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos arrepentimos, porque creemos que ya está inmediato el fin, ¿sí? Creemos que ya el fin está de forma inmediata. Ahora, muchas personas a lo largo de la Biblia, hasta los mismos cristianos de la época de Pablo, creían que el fin ya estaba cerca porque había muchas cosas que Jesús dijo que ya se estaban cumpliendo. Ya pasaron cuántos años, hermanos, desde las persecuciones de los cristianos del siglo primero. Ya pasaron como fácil 2000 años, casi 2000 años. Por eso, hermanos, la vigilancia es constante. No es solamente decir, como ya veo esto, es que porque ya a lo mejor en unos tantos días viene Jesús. No, porque si tenemos esa perspectiva, hermanos, ¿qué pasa? A lo mejor me arrepiento, pero pues todavía falta mucho tiempo para que venga Cristo. Y como pues el signo de los tiempos, ese signo
me hizo tener nada más miedo. ¿Qué pasa? Después ya no leo mi Biblia, dejo de estudiar la Biblia, dejo de orar, me enfrío, sigo siendo la misma persona antes del sismo, ¿no? Sigo siendo la misma persona antes de la pandemia. O sea, los signos nos deben de llevar justamente a una vigilancia constante, no decir solo cuando lo vea en mi vida me arrepiento, no, es constante, hermanos, es una vigilancia, los signos nos demandan una vigilancia permanente. Y no para que después de que otra vez te enfríes venga otro sismo o otra cosa, otra señal, otra enfermedad, otra pandemia y otra vez tengas que arrepentirte. No, es una vigilancia permanente, hermanos. ¿Sí? Sí, vivimos como si Cristo viniera el día de mañana, pero también vivimos como si Cristo viniera todavía faltara mucho tiempo. Ajá. ¿Sí, tío? Sí, muchas de las veces hacemos planes para el día de mañana y hay una parábola, no sé si es parábola, de que de que un hombre hacía planes, pero el Señor le dijo que ese día era el día de su muerte. Entonces, como tú dices, ¿no? Debemos de estar alertas, leer nuestra Biblia, porque no sabemos realmente qué tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Sí, sí, sí. No, o sea, no sabemos el día ni la hora, ¿no? No Así es. sabemos la fecha, pero al mismo tiempo, como bien dices, tío, el cristiano tiene entendido que Cristo viene pronto, ¿no? Viene pronto, pero al mismo tiempo, todavía lo ve un poco pendiente. Es así, es la palabra más adecuada, ¿no? La segunda venida de Cristo está pendiente. Es decir, no sabemos la fecha ni la hora, pero al mismo tiempo no la vemos lejana. Ajá. Es el ya, pero todavía no. Ajá. Entonces, que se quede eso, hermanos. Y por último, voy a leerles esta frase que me gustó que puso Joquema a final de este capítulo. Joquema, acuérdense que es el autor de uno de los libros que estamos viendo para este curso. Y dice de la siguiente manera, hermanos. Vive como si Cristo hubiera muerto ayer. Como si resucitara esta mañana y volviera mañana. O sea, ¿ya vieron? Dice, vive como si Cristo hubiera muerto ayer. Es decir, como si el tiempo desde que se cumplieron estas promesas fue hace poquito, fue apenas, es cercano. Dice, como si resucitara esta mañana. Es decir, como que si estas promesas y la expectativa de ese cumplimiento fuera también de forma presente, siempre. La resurrección no es solamente la celebramos solamente cuando viene el Semana Santa, ¿no? No solo la celebramos cuando es domingo, es todos los días. Y dice, y volviera mañana. Es decir, como si ya Jesús estuviera a la puerta en su segunda venida. Entonces, esa es la expectativa del cristiano, hermanos, que debemos de tener todos. Y que si, hermanos, ahorita en esta pandemia, que ciertamente es una de las señales que podemos decir que ya, pero tal vez todavía no, ¿no? O sea, esta señal de enfermedades, y van a seguir yendo más enfermedades, hermanos. Ya mutó la variante, ¿no? La nueva variante que salieron, que es la Omicron, y seguramente va a seguir mutando, va a haber más enfermedades, ¿no? Pero para nosotros no nos toma por sorpresa, ¿no? Nos ayuda a tener esperanza todavía, ¿no? Y si viene otra pandemia después, pues bueno, siempre ha habido pandemias a lo largo de la historia, pero Cristo siempre sigue siendo nuestra esperanza a lo largo de toda la historia. Y debe de ser nuestra transformación, porque si una pandemia de esta magnitud no transforma tu corazón, pues menos cualquier cosa más grande, ¿no? Que pueda pasar en tu vida o en tu mundo, ¿no? O en el mundo en donde estamos. Entonces es la oportunidad para que incluso la escatología
ayuda a reflexionar, hermanos, sobre cómo estamos caminando, cómo estamos esperando a Jesús, ¿sí? Que no te agarre de sorpresa, ¿no? Que desde hoy te prepares y hasta todos los días que venga. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Eh, pues no sé si tengan alguna una duda o algún otro comentario, hermanos, antes de empezar. La siguiente semana, bueno, antes de decir eso, ¿alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran hacer o decir? ¿No, hermanos? ¿Nadie? No, no, Fer. ¿Quedó claro, hermanos? ¿O algo que a lo Sí. mejor les haya hecho reflexionar esta, esta clase, esto que hemos visto? Pues el último párrafo que leíste para mí fue muy impactante. No lo había visto de esa manera, ¿verdad? De cómo el hermano que escribió este pensamiento, no, pues tuvo la revelación del Espíritu Santo. Y sí, en realidad no me había puesto a pensar en eso, sino que yo eh, había pensado en el pasado, ¿no? Cristo murió en el pasado y no lo ponemos al presente. Entonces, gracias por compartir ese pensamiento de este hermano. Sí, hermana, pues gracias a Dios, ¿no? Yo creo que esto nos anima a sacudirnos un poco, como leía el hermano Manuel, a despertar, ¿no? A despertar, porque, pues, porque si no vamos a parecer como el personaje de una mala película, ¿no? ¿A qué me refiero con una mala película? Una mala película es cuando el personaje, después de pasar ciertos problemas y dificultades, de acuerdo así como lo dicta el guión, y a través de esas pruebas no cambia, ajá, no aprende nada, esa es una mala película, ¿no? No cambia nada, no fue transformado en su vida. Pero una buena película es que ver cómo ese personaje a través de las pruebas, dificultades que está viviendo en la trama, cambia su manera de vivir, su manera de pensar. Esa es una buena película, ¿no? Porque nos ayuda a ver cómo pues hay esa transformación de ese personaje principal, ¿no? Entonces, que tu vida no sea como una mala película donde la gracia de Dios, pues, no tuvo efecto, ¿no? O no tuvo entendimiento en ti. ¿Sí? Pero bueno, es para reflexionar. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, recuerdo una frase de mi papá que decía, vive hoy como si fuera el último día de tu vida para Cristo, porque mañana viene. Sí, no, creo que también esa frase creo que nos anima a reflexionar eso, ¿no? Sobre que cada día debe ser aprovechado para la gloria de Dios, ¿no? Y que cada día es una oportunidad para ser más conforme a la imagen de Cristo. Y sí, hermano, creo que esa frase de su papá, creo que todos debemos de llevarla en la práctica para que podamos recordar esa esperanza en estos tiempos de prueba difíciles, ¿no? Pues muchas gracias, hermanos, gracias a Dios por este tiempo de estudio. Y bueno, hermanos, solamente para recordarles, la siguiente semana